Querido Padre, nosotros venimos aquí en tu casa porque queremos oír tu palabra para que tú nos des entendimiento espiritual, que nuestro entendimiento sea alumbrado para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos llamaste. Porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Querido Padre, danos esa sabiduría, esa inteligencia, y Señor, rompe toda barrera espiritual que nubla nuestras mentes y que no nos hace entender la importancia de lo que estamos haciendo. Porque esto no es un relleno en un culto cristiano. Esta es tu palabra, que al ponerla en práctica tiene el poder de desatar la bendición. Perdónanos porque muchas veces ya nos hemos acostumbrado a la religión, a escuchar la palabra, pero no a llevarlo a la práctica. Y Señor, nos hemos acostumbrado de esa manera, y por eso tu palabra no tiene efecto en nosotros, porque no prestamos atención como debiera, y no tenemos la actitud de cambiar, Señor. Entonces nos volvemos religiosos, llenos de conocimiento, pero sin acción. Perdónanos por eso. Y yo te ruego, papá, que esta palabra pueda calar lo más profundo de nuestros corazones y nos haga entender el misterio de tu voluntad para la humanidad, para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, abrimos el corazón para recibir tu palabra. Y el pueblo dice, amén. Revelación del misterio de la voluntad de Dios para la humanidad. Mis apreciados, este tema que vamos a analizar es profundo, amplio, alto, porque si hablamos de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es infinito con relación al espacio. La voluntad de Dios es eterna en relación al tiempo. La voluntad de Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnisciente, conoce todo. Lo que pasó, lo que pasa, lo que va a pasar. La voluntad de Dios abarca los tres tiempos gramaticales: pasado, presente, futuro. Es omnipresente, está su voluntad en todo lugar al mismo tiempo. Dios vive en un eterno presente. Para Dios el pasado le es igual como el presente, como el futuro, porque para Dios no existe el tiempo. Y la voluntad de Dios es omnipotente, todopoderosa. No hay nada que Él no pueda cambiar en el pasado, tu pasado, mi pasado. No hay nada que Él no pueda cambiar en tu presente. No hay nada que Él no pueda cambiar para tu futuro. La voluntad de Dios es tremendamente gloriosa. Es un misterio que la mente humana, racional, finita, enmarcado por los 5 sentidos, tengo que ver, tocar, escuchar, para creer. La voluntad de Dios es espiritual, abarca el mundo espiritual y abarca el mundo físico natural. Profunda, alta, inmensa, conoce todo, entiende todo. Y en esa voluntad está toda voluntad que está en los cielos, toda voluntad que está en la tierra y toda voluntad que se mueve debajo de la tierra.
del mundo racional, del mundo invertebrado y del mundo no racional, del mundo animal. Todos tienen voluntad, que parte de una sola voluntad, la voluntad de Dios. El misterio profundo de la voluntad de Dios. Y hoy vamos a tocar el misterio de la voluntad de Dios para la humanidad en el contexto del pecado, en el contexto del pagaré que pesa sobre usted, que pesa sobre cada ser humano que viene a la vida. Está condenado. La sentencia que todo ser humano que ve la luz del sol tiene sobre su vida, sentencia divina, condenación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada ser humano, para cada niño que está hoy en el vientre de su madre, que luego va a salir a ver la luz del sol? Que vaya a la condenación si es que no conoce la voluntad de Dios para su área eternal, para su área personal, para su área existencial, con respecto a la salvación y con respecto a la sentencia que pesa sobre su vida. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva que da Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fallen fuera de la voluntad de Dios para su vida presente y para su vida eterna. Eso pasó en el Edén porque usted y yo ya estábamos en los lomos de Adán y Eva. Y de una sola sangre Dios hizo el ser humano. Y aquí estamos. ¿Está conmigo? Entonces, la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. Vamos a Hebreos, porque es como le dice, es muy profundo, pero vamos a ver en el contexto del pecado, en el contexto de la sentencia. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Que Cristo pagara tus deudas, que Cristo levantara la hipoteca, levantara ese juicio, esa sentencia del juez justo de toda la tierra que decía condenado. Condenado porque nace con la naturaleza interna dañada, con el pecado original. Va a ir allá abajo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios hizo? ¿Para qué? Para que el hombre no fuera a la condenación. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Salvarte, salvarme. ¿Y quién tuvo que venir a pagar la deuda por tu pecado? Los pagaré. Cristo Jesús fue la ofrenda ofrecida por el pecado, por tu pecado, por mi pecado. Esa fue la voluntad de Dios. Dios bajó el martillo y todos los que son de la fe de Jesús son absueltos, son libres de la condenación eterna, como es su caso, como es mi caso. Revelación, conocimiento, revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. Hebreos 10, 3, 10. Mire lo que dice la palabra. Pero estos sacrificios, está hablando en el contexto que el sacrificio de los animales que se hacían bajo el antiguo pacto, que Dios también estableció eso, era la voluntad de Dios, pero con ello estaba ilustrando lo que haría Cristo en la cruz del Calvario. Estaba haciendo la didáctica, estaba dejando la enseñanza para que podamos entender lo que haría Cristo en la cruz del Calvario, si no, no se iba a entender. Y Dios dijo, llegó el tiempo, ya los sacrificios de animales, su sangre ya no me satisface. Ya llega el tiempo para expresar mi perfecta voluntad. Ya no quiero sangre de animales. Ya no quiero sacrificio de animales que simplemente cubre el pecado. Yo quiero un sacrificio que no solamente cubre, sino que quita el pecado del corazón del ser humano, desarraiga del corazón
y le devuelve la imagen y semejanza de Dios, la que ha sido perdido en el Edén. ¿Están conmigo? Y Cristo fue el Cordero de Dios, la oveja de Dios. Dios le dio cuerpo. ¿Por qué Dios le dio cuerpo? Para que Él sea el sacrificio, para que su sangre fuera derramada. Y ese fue el precio que pagó por tu vida, que pagó por mi vida, para levantar la sentencia que estaba sobre vos, sobre mí, el pagaré, porque pecado es deuda. Jesús vino a pagar, Dios vino a pagar con su propia vida. Mire, tu deuda, mi deuda. Porque sin derramamiento de la sangre no hay remisión de pecado, no se anula el pecado. Solamente con derramamiento de sangre. Por eso se derramaba la sangre de los animales y que una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo para presentar la sangre de animales. Y aquí nos dice, Jesús entró en el lugar santísimo una vez para siempre, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y ganó redención eterna para todos nosotros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la... Si me puede abrir un poquito más, por favor. Estamos hablando de la revelación de la voluntad de Dios para el hombre en su contexto de condenado. ¿Está conmigo? Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos estás enseñando. Él te dice, pero estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Te hace recordar, pueblo mío, que son pecadores. Por eso cada año se hacía bajo el antiguo pacto este ritual, la matanza de los animales y el derramamiento de su sangre. Porque la sangre, estamos bajo el nuevo pacto, Pablo está explicando eso, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de animal no puede quitar tu pecado, no puede limpiarte, no te hace merecedor del cielo. Sigues siendo condenado. Por eso que los brujos, los hechiceros derraman sangre de gallos, de animales, de cabras, etcétera, etcétera, haciendo un ritual, la que se hacía en el Antiguo Testamento, como ofrenda a demonios. Y acá Dios Padre está aplicando directamente eso que Él permitió que se hiciera, pero para ilustrarnos lo que haría Jesús bajo un nuevo pacto. La sangre de esos animales no quitan el pecado, sino te hacen recordar que sos pecador. 5, por lo cual entrando en el mundo dice, está hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de Jesús. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Holocausto es ofrenda quemada. Se quemaba las grasas de los animales, las vísceras, etcétera, etcétera. Había todo un ritual que está en el manual del sacerdote, el libro de Levíticos. Se rociaba, mire, con madera especial se quemaba. Y la ceniza se rociaba para la santificación con agua, etcétera. Había todo un ritual. Y Dios dijo, eso ya no me agrada, ya no quiero. Hijo mío, la sangre de animales no alcanza a satisfacer mi justicia. Hijo mío, ya es tiempo. Te voy a preparar cuerpo. Te voy a dar un cuerpo humano. Y en ese cuerpo humano vas a permitir que esos 5 o 6 litros de sangre no se contamine con el pecado. No se contamine con ningún tipo de enfermedad. Ningún tipo de enfermedad venérea, con triglicéridos, con colesterol, con glicemia. Nada. Te voy a preparar cuerpo. ¿Para qué? Para que vos derrames esa sangre. Para que el pecado de la humanidad, la sentencia que pesa sobre la humanidad, por mi justicia, se pueda remover. Se pueda liberar a los seres humanos. Se pueda romper su pagaré. El pagaré de todos aquellos que entienden y que aceptan a Jesús, su sacrificio, por fe. Yo bajo el martillo y
y los libero de la condenación. ¿Por qué? Porque la sangre que está a favor de ellos no es sangre de animales. Va a ser tu propia sangre, mi hijo, la sangre de Dios. Porque recordamos la Santa Cena. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y muchos lo hacen religiosamente, sin entendimiento de lo tremendo que es eso. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Y entonces dije, Jesús, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Ahí vemos lo que vamos a hablar en el segundo servicio. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios voluntariamente. ¿Por qué? Porque entendió, tenía la revelación de lo que era estar bajo el señorío de su Padre. Ojalá pudiéramos entender la importancia de hacer a Jesús como Señor. Como Señor. Como Señor. Entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué Dios te quitó de la oscuridad? Hoy Dios estás en su casa. ¿Por qué hoy le alabas a Cristo? Para hacer su voluntad. Pero es una decisión personal que cada uno hace. No solamente, gracias Señor, porque ya levantaste la sentencia y rompiste los pagarés. No tengo que pagarle a nadie porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió por mí y yo estoy libre. Gracias Señor. De las dolencias, de las maldiciones, de las miserias, estoy libre. Muchos se quedaron en ese plano. Pero cuando hablamos de Jesús como Señor, espera un poco. Espera un poco. Hay un mensaje que surgió aquí de entre los guerreros de la madrugada. Espera un poco. Espera un poco. Voy a diezmar. Espera un poco. Voy a abrir mi célula. Espera un poco. Voy a santificarme. Espera un poco, pastor. Voy a casarme. Después voy a servir al Señor. Espera un poco. ¿Quiénes son esos? Los que se quedaron en el plano de simplemente conocer a Jesús como Salvador. Y entonces ellos hacen sus propios 10 mandamientos. Viene al culto cuando quiere. Ofrenda cuando quiere. Le sirve a Dios cuando siente en su corazón. Y bueno, hoy el mundial, ya preparó el asado, ya preparó todo ahí y para destapar alguna destapación. Y el culto total, el próximo domingo yo me puedo ir. Hace lo que quiere. ¿Sabes por qué hace lo que quiere? Porque Jesús no es tu Señor. Hola. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tu destino eterno. Estamos hablando de tu compromiso con Dios. Estamos hablando de tu nivel de revelación de Dios para tu vida. Estamos hablando de que tú entiendas el propósito de Dios para tu vida y que te sacuda de esa vida religiosa. Los religiosos no van al cielo. Los religiosos no van al cielo. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Como está escrito de mí en el rollo. 8, diciendo primero, Señor, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Papá, esa vaca, esa pobre oveja que es sacrificada, es inocente, se derramó su sangre y ahí está tu pueblo. Mire, presentó el sacrificio del sacerdote. Están todos contentos porque el sacerdote salió del lugar santísimo y el pueblo grita y tiene un año otra vez de pecado. Porque está perdonado. Eso se cansó Dios. Porque sus corazones estaban infectados de pecado. Y simplemente era un ritual que se hacía. Por eso ya Jesús dijo, papá,
yo sé que eso no te agrada, porque la sangre de los animales no le puede limpiar al hombre. Ya no quisiste, ni te agradaban, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, según el antiguo pacto. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, porque yo estoy dispuesto a que tú seas mi Señor. Yo estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. Estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a derramar mi sangre con tal de que tu justicia, con tal de que tu voluntad se pueda extender a través de mí para toda la humanidad. Bendito sea Jesús, mi Señor. Y aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Eso ya no te agrada, Padre. Yo sé que esto que voy a hacer yo el sacrificio personal. Eso te va a agradar para establecer esto último y en esta voluntad. Jesús entendió la voluntad del Padre. El Padre no le dijo, Jesús, andate. No, el Hijo entendió, porque el Hijo es el Creador y es también el Redentor. Y él dijo, Padre, aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Él dijo, yo, Padre, así como cree todas las cosas, Padre, así como yo sustento todas las cosas, ese poder me diste. Señor, la humanidad se descarrió de ti. Yo voy a ir a salvarlo, papá. Yo voy a poner mi propia vida. Dame un cuerpo de carne. Yo voy a hacer el sacrificio. Voy a derramar mi vida, mi sangre por ello, papá. Eso le agradó al Padre. Por eso somos salvos, usted y yo. ¿De qué? De la condenación. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Está usted entendiendo? Porque Dios tuvo que remover esos sacrificios que Él mismo dispuso según la ley. Morían los animales, pero no quitaba el pecado del corazón. Y yo estaba cansado porque no había un solo ángel, no había un solo ser en los cielos, no había nadie que dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero morir por ellos. Satanás no dijo eso, Lucifer no dijo eso, pero Jesús dijo, Padre, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad que Jesús vino a cumplir, usted y yo somos santificados, es decir, separados del grupo que va a la condenación, y hoy somos un grupo que va al cielo en la eternidad con Dios. Fuerte ese aplauso al Rey. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. ¿Cómo no vamos a querer estar bajo su señorío? Bajo su comando. Es una necedad. Es una necedad que usted y yo, después de mucho tiempo, nos quedemos en el peldaño. Cristo mi Salvador, Cristo mi Cristo. Pero yo no hago lo que dice la palabra en todas las áreas que he mencionado. Póngase bajo el señorío de Cristo y usted va a ver en el siguiente servicio el poder que eso representa. Desglosamos la revelación del misterio de la voluntad de Dios para la humanidad, que nos enseña el pasaje en forma puntual. Hebreos 10:3-10, que la sangre de los animales no quita el pecado. Ilustraba lo que iba a hacer Cristo bajo el antiguo pacto, que también eso era la voluntad de Dios, pero estaba moldeando el pensamiento racional para que podamos comprender lo que Jesús haría en un lenguaje humano. 2, que nos enseña aquí el pasaje, que las ofrendas y holocaustos para el sacrificio ya no agradaba a Dios porque no había resultado. El hombre seguía pecando. La ley mostraba que Dios era santo, que el hombre era pecador, pero esa ley no tenía el poder para cambiar al hombre. Esa ley que vino del Sinaí. 3, la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad, que la voluntad de Dios era que su Hijo fuera el Cordero, la ofrenda por los pecados. Versículo 6, 7, volvemos a repasar lo que dice la palabra. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí
que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, que la voluntad de Dios era que su Hijo fuera el Cordero y la ofrenda por los pecados. San Juan 1:29, Juan el Bautista le dio a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado, no que cubre el pecado de las personas. Porque hasta el tiempo de Juan se seguía haciendo los sacrificios de animales. Y Jesús dice: este es el Cordero que va a quitar, no que va a cubrir, que va a quitar el pecado del corazón del hombre, su sangre preciosa. La revelación de la voluntad de Dios para la humanidad nos enseña Hebreos 10:3 al 10:4 que Jesús vino para hacer la voluntad de Dios, para quitar lo primero y hacer lo último. Versículo 8, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda por el pecado ya no quisiste, y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y 5, que nos enseña aquí Hebreos 10:3 al 10 con respecto a la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad, que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. La palabra santificación, ¿qué significa? Separado del grupo que va a la condenación eterna por la ofrenda, porque Cristo vino a cumplir la voluntad. Yo digo: yo voy a ser ese Cordero, a mí me van a matar. Fue tu sustituto, fue mi sustituto, y por esa ofrenda, por esa voluntad realizada por Cristo, usted y yo fuimos santificados, es decir, separados de la condenación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y esta es la condenación: que la luz, Jesús, vino al mundo. Él derramó su sangre y los hombres amaron más las tinieblas. Sacrificio de animales, como hacen los brujos, por expiación o del pecado, para callar su conciencia. Esa es la condenación: rechazar el verdadero sacrificio de Cristo. ¿Cuál es la salvación? Aceptar a Cristo. Y usted y yo estamos aquí porque hemos aceptado esa sangre del sacrificio, y Dios nos santifica, nos separa, borra tu nombre del libro de la condenación y pone en el libro de la vida del Cordero. Mi amigo, si eso no hace que usted haga volantín, mire lo que dice Lucas 22, 43, 42. Jesús ora en el Getsemaní diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ve el contexto ahí: Jesús sanando, Jesús libertando, Jesús dando de comer a las personas por decir la verdad y por ser la verdad. El celo, los fariseos, los religiosos le querían matar, y llegó su hora para que él fuera el Cordero, el sacrificio humano. Iba a pasar los dolores de la cruz, iba a cargar tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad. Él sabía eso. Le dijo a sus discípulos: discípulos, oren conmigo. Se apartó el tiro como de una piedra y sudaba sangre, dice, y oraba: Padre, a pasar de mí esta copa, yo no quiero. Acuérdese que en Jesús había dos naturalezas, la divina y la humana. La naturaleza humana sintió todo el dolor, todo el peso, todo el desprecio, y lloraba: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue por segunda vez, le encontró a sus discípulos durmiendo. Fue por tercera vez y vino el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón ardía: Señor, me va a doler, me va a costar, no quiero yo hacerlo, pero Padre, yo someto mi voluntad, yo someto mi deseo. Tú eres mi Señor, tú das la orden, aunque no me guste, yo voy a cumplir, Señor. Yo voy a cumplir, Señor. Porque como humano, Jesús no entendía muchas cosas. Como humano, Jesús
no sabía si iba a ser hecho un sacrificio acepto por el Padre. Se jugó, porque él vivía en obediencia. Señor, y se jugó. Y en el Calvario, con el último suspiro, expresó la voluntad de Dios, diciendo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Bien apreciados, Él determinó, aunque le costó sangre, mire, con la muerte más extrema por crucifixión, el dolor, la burla, sin que nada hizo, dijo: Padre, no importa, aunque yo racionalmente no esté entendiendo que esa es tu voluntad, yo me someto porque tú eres mi Señor. En algún momento, en alguna parte de mi vida, tú me vas a hacer entender que hacer tu voluntad es lo mejor, aunque ahora no entiendo. Por eso Dios le levantó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos conviene. Poner a Jesús como Señor, aunque no entienda aquí lo que está escrito, obedezca por fe. Lo que no ves, vas a ver. Lo que no entendés, vas a entender por fe. Pero queremos entender primero para luego hacer. Queremos ver para luego hacer. No funciona así con Dios. Jesús oró en el Getsemaní diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De qué estamos hablando? De la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Jesús? En determinar hacer la voluntad de Dios. Número uno, liberó al mundo de la sentencia que pesaba sobre la humanidad, la condenación. Juan 3, 16 al 18. Número dos, ¿cuál fue el resultado de la obediencia de Jesús? En determinar hacer la voluntad de Dios, estar bajo el señorío de Dios. Liberó a la humanidad del pecado, de las maldiciones, de las enfermedades, pobreza que pesaba sobre ella, y del señorío de las tinieblas. Colosenses 1, 13, 14. Librados del señorío de las tinieblas y trasladado al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Jesús en determinar hacer la voluntad de Dios, ponerse bajo su señorío? 3, trajo esperanza de salvación para todo aquel que cree, vida eterna, autoridad sobre el mal. Mateo 18, 18, otra vez os digo: todo lo que ataréis aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que prohíbas aquí en la tierra va a ser prohibido en el mundo espiritual. Y todo lo que habilites aquí en la tierra será habilitado en los cielos. Si tú habilitas la bendición, viene la bendición. Si tú atas la maldición es atada. Esa autoridad Jesús ganó. Lucas 10, 19, aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La voluntad de Dios hizo que el hombre, que usted y yo hoy tuviéramos autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Y hay muchos que no saben que tienen esa autoridad. Y el demonio ahí hace pipí sobre su cabeza, en su casa, etcétera. Y dice: el pastor, llámale al pastor, llámale a la hermana Elizabeth, llámale a Yanina, a su hijo, llámale a los jóvenes, llámale al hermano Eber, que eche fuera los demonios. Dios le está levantando, a Eber le está levantando, a fulano, a Perengano, llámale. Ellos se levantan porque ellos están entendiendo que Dios les ha dado autoridad y que la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús es la vida de Jesús que está dentro de ellos. Y oíme bien, Satanás le echa. ¿Y usted? ¿Cuándo va a tirar el chupete? Con todo respeto al chupete. ¿Cuándo va a tirar la mamadera? Con todo respeto a la mamadera. Porque a algunos ya le perdí el respeto yo. De los años que tienen de ser cristiano. Pero de guau. Discúlpenme mi sinceridad. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Jesús en determinar hacer la voluntad de Dios? Ponerse bajo el señorío de Cristo. Devolvió a la humanidad lo que ésta había perdido en el Edén por la desobediencia de Adán. Mateo 5:5. Jesús en el sermón del monte dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es la tierra.
La tierra es su heredad. Esta tierra que está bajo el maligno, los pacificadores, los que hicieron paz con Dios, en esa tierra milenaria, en la segunda venida de Cristo, la tierra va a ser de ellos, ya no del diablo. Va a ser de nosotros, porque la tierra no fue creado para Satanás, fue creado para los hombres. Ese es otro caso que vamos a estar analizando. Es que estamos hablando el resultado de la obediencia de Jesús en cumplir la revelación de Dios, este misterio para la humanidad. La persona de Cristo Jesús, la revelación de la voluntad divina encarnada de Dios para la humanidad en el área de pecado. Y con esto terminamos. Miren lo que dice San Juan 14. Hay mucho más, mis apreciados, pero con esto yo creo que podemos apagar la televisión y sentarnos a meditar la palabra, y después nos vamos a enterarnos que ganó nuestro vecino. Y usted dirá, ¿cuál es tu vecino? No sé, algunos tienen un francés por al lado y otros tienen un argentino. Juan 14, 8. Miren lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, a la pucha será. Vos parece que les parece a esos muchos hermanos que están allá por San Lorenzo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, que le está predicando el pastor y no me han conocido. Todavía no soy Señor de ustedes, por eso nomás no me conocen. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué hace las obras? Porque yo estoy bajo el señorío de papá. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo usted sabe que ese hermano, ese líder, esa lideresa está bajo el señorío de Cristo? Por sus frutos, por lo que hace, por lo que revela, por lo que produce. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, el que hace estas obras, porque el que mora en mí, yo estoy bajo su señorío y él mora en mí. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, el que está bajo mi señorío, como yo estuve bajo el señorío de mi Padre, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De modo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguna cosa pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Los que tienen la revelación de Cristo como Salvador, pastor, órala por mí, hermano, órala por mí. No tiene la otra revelación, porque si vos tenés la revelación del señorío en tu Cristo, todo lo que pidieres en nombre de Jesús, Dios lo va a hacer. No necesitas irte a través del secretario, no necesitas irte aquí en el plano horizontal, porque si tenés la revelación del señorío es porque vivís bajo obediencia, bajo su señorío, y todo lo que pidieres al Padre en su nombre, yo lo haré. Fuertes aplausos a Jesús. Bendito Cordero de Dios. La revelación del misterio de la voluntad de Dios para la humanidad. Traté de desglosar esto que es demasiado amplio, pero hablamos hoy en el contexto del pecado simplemente. Padre, te doy gracias
por permitirme hablar de este misterio que no es fácil hacerlo y mucho menos darte a entender si no es por revelación. Mi alma te alaba, papá, porque estamos entendiendo cosas que por años nos tenía bloqueado en ese nivel de Cristo como Salvador y no Cristo como Señor. Y el que es hombre que vive bajo el señorío de Cristo necesariamente ama la intimidad con Dios, necesariamente conoce el secreto de Dios. Y aquellos que simplemente conocen a Jesús como Salvador, ora de vez en cuando, hacen las cosas por intuición o por sentimiento, pero no por revelación, y no pasa nada. Yo te pido perdón por eso, papá, y te ruego que tú me ayudes a entrar bajo el señorío de Cristo. Si usted entendió esta palabra y usted quiere salir del nivel en que está, y usted quiere estar en otro nivel, en este nuevo comienzo, póngase de pie. Y Dios va a hacer la obra porque Él conoce su corazón. Él sabe que tú te pones de pie porque los demás se ponen de pie, no porque realmente entendiste. Porque si entendiste esto, tu vida cambió. Tu vida cambió. Tu destino cambió. La atmósfera de tu casa cambió. Tus generaciones cambian. Tu economía cambia. Todo cambia. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Levante su mano. Te agradezco con todo mi corazón por este pueblo que tú has traído y porque ha quedado en la cinta este mensaje que voy a volver a escuchar, papá, para interiorizarme más a fondo de esta verdad tan tremenda, que no es simplemente una predicación más para rellenar un culto. No, es tu palabra para que la llevemos a la práctica. Y en el nombre de Jesús yo te bendigo, mi hermano, te bendigo, mi hermana, en el nombre de Jesús, con este paso nuevo que estás dando y la barra se te levantó. Hoy Jesús va a ser tu Señor y serás bienaventurado. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana y esta alabanza nos despide.